Hace muchos años, la erupción de un volcán, el Xitle, cubrió una antigua ciudad, algo así como una Pompeya de México, con sus obvias diferencias. Los ríos de lava cubrieron sus edificaciones y materiales de aquella época. Hablamos de Cuicuilco, lugar de cantos y danzas, un sitio arqueológico que ha alcanzado la mancha urbana. Se dice que la erupción del volcán Xitle sobre este sitio cambió la historia de la región, permitió el ascenso y consolidación de los teotihuacanos. ¿Qué tuvo de especial este sitio arqueológico? ¿Por qué su forma es tan peculiar? ¿Qué información nos han proporcionado los hallazgos en Cuicuilco? ¿La historia que hoy contamos sobre las culturas prehispánicas sería distinta? Si quieres saber más del tema, no te vayas que aquí te contamos. Pero antes no te olvides de suscribirte al canal, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Yo soy Cristian Yogues. Y yo soy Cecilia Arriola. Bienvenido a Cristofilia. No es coincidencia que muchas de las culturas mesoamericanas se hayan situado en lugares con fácil acceso al agua o con recursos naturales abundantes. Tal fue el caso de la Cuenca de México. Uno de los primeros asentamientos que podemos encontrar en esta zona se dio hace cerca de 2800 años en el sureste, en un espacio de tierras fértiles por su cercanía a cuerpos de agua o su acceso sencillo, con ríos, lagos y arroyos, como la ribera del lago de Xochimilco, enmarcado por la sierra de Chichinautzin, señor que quema al pie del Ajusco. Para el año 800 y el 700 a.C. ya había pequeñas aldeas y viviendas. Poco a poco el asentamiento fue creciendo con la ayuda de la agricultura basada en el maíz, frijol, chile, calabaza, epazote, guasontle, tomate y verdolaga. En cuanto a su ingesta de carne, la obtenían de venados, perros, berrendos y guajolotes. Es decir, este era un paisaje con los suficientes recursos naturales para el florecimiento de la vida, y así fue. En esta zona floreció un sitio arqueológico con características muy sorprendentes: Cuicuilco, lugar donde se hacen cantos y danzas. Los inicios de Cuicuilco se datan alrededor del 1200 a.C., pero su esplendor se dio en el preclásico tardío, alrededor de los 200 a.C. Este fue un asentamiento importante, con un patrón diferente a las culturas que se clasifican dentro de este periodo, pues presentaba características de urbanización bien definidas, similares a las de Teotihuacán, con una arquitectura de gran escala y un gran número. Se cree que llegó a contar con una población de hasta 20,000 habitantes. De esta manera, Cuicuilco se erige como la primera gran urbe de la Cuenca de México, que se cree rivalizaba con la misma ciudad de los dioses, Teotihuacán. Sin embargo, nada como un desastre natural para cambiar la vida de toda una ciudad y la historia regional. Tal fue el caso de la erupción del volcán Xitle, que cortó de tajo el desarrollo urbanístico de esta ciudad. No tenemos la fecha exacta de la erupción de este volcán, pero se data con un vago lapso de tiempo. La erupción salió del lado norte de la montaña del Ajusco. Descendió entre 3.150 a 2.150 metros sobre el nivel del mar. Se hicieron ríos de lava líquida incandescente, que cubrió una depresión entre Tlalpan, Coyoacán, San Ángel y Tizapán. Se cree que la lluvia de ceniza fue abundante y los depósitos de tobas que ocuparon varios lugares en la Cuenca de México, es probable que esto haya implicado la muerte de personas y animales. De ellos se han encontrado restos óseos, tanto humanos como de animales, en la capa de ceniza que cubrió la lava. Sin embargo, la erupción, aunque violenta, fue lenta y avanzó paulatinamente, provocando incendios forestales y llevándose a su paso toda la vegetación. Cubrió Cuicuilco y un pueblo aledaño llamado Copilco. Las víctimas quizá fueron pocas, pues hubo tiempo para abandonar la ciudad. La lava llegó hasta un área de 70 kilómetros a la redonda del volcán, a la zona que hoy conocemos bajo el nombre de Alcaldía Tlalpan, Coyoacán y Álvaro Obregón. La ciudad pudo ser abandonada, dejando congelada la vida y los edificios que la lava cubrió por muchos años.
La población de Cuicuilco migró a distintas partes. Algunos creen que llegaron a la zona del lago de Texcoco, otros que fueron recibidos por los teotihuacanos. Lo que sí podemos decir es que esta urbe irrumpió su desarrollo de manera definitiva con la erupción del Xitle, y esto dio paso al dominio teotihuacano que ahora conocemos. En las primeras décadas del siglo XX, el lugar comenzó a llamar la atención, pues se podía ver el mal país del Pedregal. Es decir, el terreno constituido por lava volcánica de la parte superior de la pirámide, que en ese momento lo llamaban Adoratorio de Tlalpan, al norte de la fábrica de papel de Loreto y Peñapobre, y el cual despertó el interés de Manuel Gamio sobre su origen natural o cultural, mientras recorría el sur de la Cuenca de México en la década de 1910 y de la cual no sabían si era de origen natural o hecha por el hombre. El antropólogo Franz Boas terminó por convencer a Gamio de buscar debajo del pedregal formado por el volcán Xitle. La evidencia arqueológica que permitiera definir una cultura temprana, que llamaban en esos años simplemente como arcaica, quería establecer una secuencia cronológica para las culturas prehispánicas que habían ocupado la Cuenca de México. De esto nació la secuencia cultural lineal que tiene su inicio en Tlatilco, Cuicuilco, Teotihuacán, Tula y Tenochtitlán. Así, Gamio recorrió la zona y descubrió el montículo de Cuicuilco, cerca del pueblo de Tlalpan, e invitó a Byron Cummings, decano de la Universidad de Arizona, a explorarlo. Y entonces comenzaron los trabajos arqueológicos el 16 de abril de 1922 para descubrir que bajo esa capa de lava basáltica se encontraba el Gran Basamento Mayor, la mayor estructura de Cuicuilco. En 1917, Gamio exploró una zona relativamente cercana a Cuicuilco, las canteras de Copilco. Eran explotaciones de lava del Pedregal, en el borde que había alcanzado la última erupción volcánica. Encontró varios túneles por debajo de la capa de roca y descubrió varios entierros de cerámica asociada, además de pisos y restos de hileras de piedras. Este nuevo hallazgo confirmó la existencia de una cultura anterior a Teotihuacán que se había extendido por todo el valle y a lo que llamó como cultura de los cerros. Posteriormente, el sitio fue estudiado por Eduardo Noguera mediante un análisis estratigráfico, es decir, buscaba excavar en los diferentes niveles de la construcción y encontró restos óseos, alrededor de 12 esqueletos, además de un entierro con fragmentos de vasijas. El sitio presenta una extensión que hasta ahora no se ha podido determinar. Ha sido dividido en varias partes, como Cuicuilco A, donde se encuentra el centro ceremonial. Es el más conocido de los conjuntos. La construcción más importante de Cuicuilco es del tipo monumental, cuya planta es circular, con muros que tienen una inclinación de 45 grados, lo que le da una forma de cono, truncado por una rampa de acceso con una inclinación de 15 grados. El Gran Basamento Circular es la primera gran estructura de piedra de Mesoamérica. Mide 110 metros de diámetro y 25 de altura. Está construida con bloques de andesita sin labrar de más de 30 kilogramos y unidos entre sí sin mortero. Rodean un núcleo central de tierra compactada. Fue erigido entre los 800 y el 150 a.C. y tuvo 8 ampliaciones antes de llegar al tamaño que hoy vemos. En cada una de dichas ampliaciones, los arqueólogos encontraron altares semi-rectangulares de 40 centímetros y 1,30 metros, construidos sobre un eje este-oeste. Dichas construcciones estuvieron protegidas por adoratorios realizados de material perecedero. 4 de los altares pertenecen a las 3 primeras etapas constructivas. Están hechos de tierra compactada, pintada con un pigmento rojo, el cinabrio, el cual tenía una gran importancia ceremonial en muchos otros sitios de Mesoamérica. En el Gran Basamento estaba dispuesto un monolito de 4 metros de altura, llamado la Estela, con forma de prisma rectangular. En una de sus caras está labrada quizá los registros ideográficos más tempranos de la Cuenca de México. Otra parte del sitio es llamada Peñapobre. Esta estructura no fue cubierta por la lava del Xitle. Es de forma semicircular, de 70 metros de diámetro y 16 de altura, pero que aún no ha sido explorada. La pirámide de Tenango es la segunda edificación más grande de Cuicuilco. Es de planta ovalada y mide más de 100 metros de diámetro y 20 de altura, y tampoco ha sido explorada.
En el año de 1939, Noguera abrió al público Cuicuilco y construyó el primer museo del sitio. Continuó con las exploraciones, acompañado de grandes investigadores de la historia de la antropología en México, como Ángel Paler y Eric Wolf, y descubrieron un nuevo conjunto de 7 edificaciones en el lado poniente de la avenida Insurgentes. Robert Heiser y David Benioff continuaron las exploraciones y detectaron 11 construcciones, entre las que había edificios habitacionales y basamentos de templos, es decir, Cuicuilco B, la unidad habitacional. ¿Qué era lo que querían representar con esta forma tan peculiar? No podemos saberlo a ciencia cierta, pero quizás era una representación de una elevación del paisaje cercano. Como vemos, el sitio estaba rodeado de cerros y por ello, de manera muy puntual, fue llamada previamente la cultura de cerros por Manuel Gamio, por su cercanía a ellos y por el culto que le tenían. Dato histofílico, por increíble que parezca, en el sitio arqueológico en 1968 se construyó la Villa Olímpica en los terrenos de Cuicuilco B, que afectaron severamente la zona, pues se destruyeron totalmente 7 estructuras de esta parte del sitio y el resto reconstruidas. Posteriormente hubo un rescate arqueológico en el cual se pudieron recuperar entierros de personajes de élite, pues en ellos había como ofrendas, objetos suntuarios y de ritual. Previamente, Byron Cummings había encontrado en Cuicuilco una representación de las deidades más antiguas de la cosmogonía de México, el dios viejo del fuego, Huehueteotl Xiuhtecuhtli, una deidad tan importante que incluso llegó hasta los mexicas. Su representación en esta ciudad era la de un dios viejo, de edad avanzada, sentado, encorvado con las manos sobre las piernas y con un brasero sobre la espalda. En ciudades como Teotihuacán y Xochicalco, el brasero lo llevaba en la cabeza. Después de Cummings, muchos antropólogos han trabajado en la zona de Cuicuilco y todos ellos han aportado información para descubrir lo que nos aguardaba bajo la lava volcánica del Xitle. La conclusión de los arqueólogos es que la erupción del volcán sobre el sitio de Cuicuilco fue fundamental en el ascenso y consolidación de Teotihuacán, pues se cree que ambas ciudades eran muy similares, presentaban un desarrollo urbanístico sorprendente y por ello rivalizaban. Y es que esta erupción volcánica cambió no solo la vida de los cuicuilcas, sino la historia de la Cuenca de México. ¿Qué te ha parecido este fascinante sitio arqueológico? No puedo evitar pensar en qué estaríamos contando si no hubiera hecho erupción el Xitle. ¿Cómo narraríamos la historia de Teotihuacán? ¿Realmente hubiera obtenido la grandeza que hoy nos asombra? Cuéntanos tu opinión, ya sabes que nos encanta leerte y si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato. Lo hizo más sabio. Vuelve a Histofile y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.